Dios, a gozarnos con el pan celestial, el pan que llena y no da hambre, ¿verdad? Porque cuando nosotros buscamos de Dios, se nos olvida que hasta no hemos comido, porque creo que la mayoría no hemos comido y no estamos pensando en comer, porque estamos comiendo ese pan que cae del cielo y que nos alimenta, nos sustenta y nos da fortaleza para seguir el camino, la vida, todo lo que tengamos en nuestras situaciones personales. Esta noche vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Mateo 15, versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 15, versículo 21. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he allí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire qué bonito, queremos que Jesús nos diga así: hágase contigo como tú quieres. O sea, este pasaje nos enseña cómo recibir un milagro. Mire qué bonito. Yo le puse al sermón prueba de fe, pero vamos a orar para que el Señor sea el que nos ministre, que no sea yo ni mi boca mentirosa, sino que sea el Espíritu Santo que nos hable al corazón y nos llene con su Santo Espíritu. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has traído a tu casa, Señor, porque nos trajiste a darte toda la gloria y la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor, que no seamos espectadores, Señor, sino que vivamos tu palabra, Señor, que abramos nuestros oídos y nuestro corazón para que tu palabra pueda enseñarnos, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos ver tu ley, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre Santo, porque vinieron a buscar tu presencia, a llenarse, Señor, con tu Santo Espíritu. Ahora, Padre, desciende en este lugar y llénanos. Háblanos al corazón, Señor. Que no nos vayamos con las manos vacías, Señor. Que recibamos, Señor, lo que venimos a pedirte como se lo diste a esta mujer, Padre Santo. Ayúdanos a tener la fe que tuvo ella, la convicción, Señor, la fortaleza y a no rendirnos para que podamos recibir, Padre Santo, lo que necesitamos de ti. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te alabamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces nosotros tenemos pruebas en nuestra vida y le pedimos al Señor que nos ayude a salir de ellas. Pero para eso tenemos que tener fe, dice la palabra, porque a esta mujer le dio el milagro y le dijo que porque tenía fe. Gran fe has tenido. Y en la Biblia, en los evangelios, solo vemos a dos personas que Jesús le dice que tienen gran fe, que es al centurión
y a ella, que le dice, gran fe has tenido. Y en el del centurión dice que Jesús se maravilla al ver tanta fe que tiene ese hombre. Entonces nosotros debemos de pedirle al Señor, así como hicieron los discípulos que le dijeron, aumenta nuestra fe, porque eso le agrada al Señor. Ahí en el pasaje del centurión dice que Jesús se maravilló al ver tanta fe que había en aquel hombre, porque le dijo, el hombre lo andaba buscando para que le fuera a sanar a su siervo, y le dijo Jesús que iba a ir con él, pero el siervo le dice, no, porque yo mando, yo digo y hacen, y no merezco que entres en mi casa, pero con solo di la palabra y mi siervo va a ser sano. Entonces él dice que se maravilla, dice la palabra, al ver tanta fe en ese hombre que ni en Israel había. Entonces debemos de clamar y de pedirle al Señor que aumente nuestra fe para que podamos conseguir lo que queremos, el milagro que estamos esperando. Y aquí este pasaje nos enseña cómo esta mujer fue probada su fe. Por eso le puse prueba de fe al mensaje, para entrar un poquito en contexto de por qué Jesús tiene un diálogo y de la forma que lo tiene con ella. Vamos a ver qué pasaba, dónde estaba Jesús. Dice que saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Jesús había estado en el lago de Genesaret en el pasaje anterior y se había ido a Tiro y a Sidón. Para los judíos, Tiro y Sidón era una ciudad mala, para ellos era malo, ellos no podían ir ahí porque era una ciudad pagana, una ciudad pecadora, porque adoraban a Baal, porque era la ciudad de Jezabel, donde había matado a los profetas. Tenía un montón de contexto histórico de que los judíos no les agradaba, se recordaban todo lo malo que les habían hecho ellos, y por eso eran los enemigos más grandes y amargos de Israel, dice un escritor. Entonces vemos que Jesús decide ir ahí seguramente porque venía de estar allá en el sermón donde alimentó a los 5,000 y iba cansado porque acababan de matar a Juan el Bautista. La Biblia nos cuenta todo eso, y seguro Jesús andaba buscando un lugar donde descansar, donde estar a solas con sus discípulos, pero no lo logró porque dice que una gran multitud lo seguía. Entonces, en ese contexto vemos que Jesús va donde los ojos humanos ven que no tiene que ir, pero Dios nunca se equivoca. Y así es en la vida de nosotros. Nosotros a veces pensamos que nosotros quizás somos mejores que otras personas porque venimos a la iglesia todos los días, porque leemos la Biblia, porque la cantamos, pero hay personas que su corazón está lleno de la presencia de Dios y que lo conoce, quizás hasta más que nosotros, porque vemos a esta mujer que venía de una ciudad pagana, de una ciudad pecadora según los israelitas, pero esta mujer le rompió la teología a los israelitas, porque cuando ve a Jesús le dice Señor, Jesús hijo de David, ten con misericordia de mí, socórreme. Entonces vemos que sí lo conocía, seguramente ella había estado comiendo allá donde alimentó los 5,000, donde no fue tomada en cuenta, porque dice que comieron 5,000 sin contar las mujeres y a los niños. Entonces seguramente ahí nadie la tomó en cuenta, pero ella conoció a Jesús. Ella conoció a Jesús, ella no fue a perder el tiempo, porque en el capítulo anterior al de Mateo, en el 14:34 dice que terminada la travesía de cruzar el lago de Genesaret, le siguieron, dice, cuando conocieron los hombres aquel lugar y vieron que era Jesús, regaron la bulla por todos lados. Seguramente ahí se enteró esta mujer que Jesús había llegado a Tiro y a Sidón, y ella fue a buscar a Jesús porque necesitaba ese milagro. Nosotros debemos de ir a buscar a Jesús cuando necesitamos un milagro. Debemos de buscarlo, debemos de perseguirlo, debemos de anhelarlo, porque vemos que dice
He aquí una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba. O sea, había salido a saber de dónde esa mujer, pero ella sabía lo que quería y sabía de dónde lo iba a encontrar. Esa es la fe que Jesús nos está pidiendo esta noche. Que confiemos que de Él vamos a recibir ese milagro que estamos anhelando, ese milagro que tanto le hemos pedido y que no lo hemos tenido. Porque también aquí nos ve que el mismo Jesús la pone a prueba. Ahí le pone a prueba su fe más adelante en un versículo. Pero ella no se rinde, ella sigue al pie de su meta. Ella sigue lo que ella fue a buscar, lo busca hasta que lo consigue. Y nosotros a veces nos rendimos antes del tiempo y decimos, no, eso no va a pasar, eso no me gusta, así no quiero, y nos cansamos. Pero aquí vemos que ella no se rinde. Pero lo primero que hace ella es que clama. Para tener una fe sólida debemos de orar, debemos de buscar a Dios para fortalecer nuestra fe. Y ella dice que lo primero que hizo, ya que una mujer cananea dice que había salido de aquella región y clamaba. Lo primero que hace es ir a buscar a Jesús. Lo segundo es orar, clamarle, y no le importó que todo lo que estuviera alrededor de ella fuera contrario, fuera en contra de ella. No le importó, ella lo hizo porque ella quería que su hija fuera sanada. Así es que cuando queramos un milagro, que no nos importe lo que va a decir la gente porque nos vea llorando, orando, o porque nos vea alabando y danzándole al Señor, que nos importe que le agrade a Dios, que no nos importe el que dirán de las personas. La mujer quería un milagro y llevaba esa convicción que lo iba a conseguir, porque ella ya había conocido a Jesús. Y todos nosotros que estamos aquí ya conocemos a Jesús. Entonces, si queremos un milagro, lo podemos conseguir. Solo tenemos que hacer lo que hizo ella. Ella fue a buscar a Jesús, ella oró a Jesús, clamó, gritó, lloró, se arrodilló, adoró, alabó. Hizo todo lo que fuera necesario para tocar el corazón de Jesús. En el versículo 14, en el 36 dice, y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Pero ella no tocó el borde de su manto, tocó el corazón de Jesús. Pero imagínense cómo es Jesús de bueno, porque con solo que toquemos la punta de su manto nos da el milagro. Imagínense lo que nos dará si tocamos su corazón. Porque aquí viene de un contexto él de estar sanando miles de enfermos. Dice que se sanaban cojos, paralíticos, ciegos, y con solo tocar el borde de su manto, dice en el 14:36. Pero vemos que esta mujer no toca el borde de su manto, ella toca el corazón de Jesús. Pero ¿por qué lo toca? Porque lo conoce. Ella lo llama Señor, lo llama Hijo de David. Ten misericordia de mí. Ella reconoce el poder que hay en Jesús. Ella reconoce la profecía que había en él. Ella reconoce la grandeza de Dios, porque le dice: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella sabe que no hay poder más grande sobre la tierra que el poder de Dios para sanar a su hija. Y eso es lo que tenemos que tener, esa convicción de que no hay nada más grande y más fuerte que el poder de Dios en nuestras vidas. Porque hay una alabanza que dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y eso es literal. Pero aquí vemos la prueba de la fe de la mujer. En el versículo 23, en el 15:23 dice: pero Jesús no le respondió palabra.
¿qué haríamos nosotros si estamos pidiendo un milagro? Oramos, ayunamos, vamos a la iglesia, ayudamos al hermano y hacemos todo lo que tenemos que hacer como cristianos, pero el milagro no se da. Pareciera que el cielo está cerrado, que es de bronce, porque ella le habla a Jesús y Jesús no le responde. Así pasa con nosotros. A veces estamos pidiendo un milagro y sentimos que Dios no nos está oyendo, pero Él siempre nos escucha, dice la palabra. En los Salmos dice que Él siempre nos escucha. David le dice: yo sabía que tú siempre me escuchas, le dice. Entonces, pero a veces nosotros sentimos que Él no nos está oyendo, porque Él está probando nuestra fe. Esta es la prueba de fe de esa mujer. En este versículo Él se quedó callado y esperó a ver qué hacía. Así ha de ser con nosotros, hermanos. Cuando nosotros estamos pidiendo un milagro y que lo queremos para ayer, Él se queda en silencio, a ver si tenemos paciencia, a ver si somos consistentes y nos mantenemos en lo que queremos. Ella no se rindió. Dice que entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Imagínense que todo tenía en su contra. Hasta los discípulos estaban en contra de ella, diciéndole a él que en vez de decirle: Señor, ayudarla, necesita que su hija se sane, le dicen: despídela, que se vaya, es molesta, grita, incomoda, despídela. Pero mire, ella no se va aún. Eso era vergonzoso para ella, porque estaba en un contexto donde las mujeres no tenían valor, no eran bien vistas. Fue ignorada, fue vergonzoso, y con solo el hecho de ser mujer y estar ahí delante de Jesús era un hecho bien que no cualquiera lo hacía. Había que tener valor para hacerlo, había que tener una convicción de fe fuerte para hacerlo, porque si no iba a decir: no voy porque me van a agarrar a pedradas, por ejemplo. No voy porque me van a hacer, le podían hacer cualquier cosa porque era mujer. Y en esa época una mujer no tenía voz ni voto, pero ella, a pesar de todo eso, salió, rompió todos los paradigmas de la época y fue a buscar su milagro. No tenemos que rendirnos, hermanos. Cuando queremos un milagro debemos de perseguirlo, así como ella. Ella siguió firme con lo que quería, y dice la palabra en el 24: y él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le está dando un mensaje a ella y a los israelitas. Ella era una oveja perdida, porque vivía en una ciudad donde era considerada pagana, pecadora, gentil, que no eran de la promesa de Dios. Pero como Dios no hace excepción de personas ni discrimina a nadie, Él la incluyó en su plan de salvación. Él la incluyó para sanar a su hija. Igual que va a ser con nosotros, porque muchas veces quizás nos sentimos hasta indignos de pedirle las cosas a Dios, pero Dios en su gran misericordia nos perdona y nos da lo que le pedimos. A decir: esta morena tanto que molesta, mejor más, aquí está, literalmente así es. Una vez me acuerdo que me iban a hacer un tratamiento médico y me habían dicho que dolía, y yo desde la mañana que me levanté: que no me duela, Señor, que no me vaya a doler. Pues cuando llegué a la 1 de mayo y llegaron los doctores y me dijeron que sí me iba a doler, pero yo le había pedido toda la noche, y desde que salí de mi casa en el bus, esa era mi petición: que no me duela. Pues cuando me lo hicieron, no me dolió, no me dieron incapacidad porque no me dolió. Entonces yo después hacía broma con Estela y le digo yo: el Señor decía, esta morena mucho jode, mejor que no le duela. Porque desde que me levanté fue lo primero que empecé a pedir: que no me duela, porque desde que me dejaron la cita los mismos médicos me dijeron que dolía. Entonces yo dije: no, que no me duela, Señor. Pues no me dolió. Entonces
El Señor es como un papá, así somos nosotros cuando nuestro hijo está, mire, dame esto, que quiero esto. ¿Qué hace usted? Se lo da para que deje de estar molestando. Así es Dios con nosotros. Si insistimos en nuestro milagro, lo vamos a tener, pero insistamos conforme a la palabra, eso sí. Hay que insistir conforme a la palabra de Dios y vamos a obtener nuestro milagro. Esta mujer no se rindió jamás, no pensó en todo lo que tenía en contra, porque a veces nosotros en eso pensamos. A veces queremos, por ejemplo, a alguien que no tiene trabajo y quiere trabajar en una gran empresa y dice, pero yo nunca he trabajado, yo no tengo experiencia. Se pone a pensar todo lo negativo y se olvida de que tiene un Dios todopoderoso que es el jefe de ahí y que lo puede llevar a trabajar ahí. Así pensó esta mujer. Este Jesús es el Señor de señores y Dios de dioses, y este va a hacer que mi hija se sane. Esa debe de ser la fe que nosotros tenemos. Entonces lo que nos enseña ella es a perseguir el milagro hasta conseguirlo. Ella no se rinde aunque Dios no le responde, porque si vimos en el 23 dice, pero Jesús no respondió palabra, se quedó callado. Fue como que, pues, ella pudo, si hubiera desistido de su milagro, hubiera dicho, no, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya había rogado, ya se había arrodillado, ya había clamado, pero el milagro no pasaba. Pero no se rindió. No debemos rendirnos en la prueba. Debemos de luchar hasta el final, así como dice Pablo, debemos de llegar a la meta. Y la meta es conseguir el milagro que estamos pidiendo de parte de Dios, a la manera de Dios, porque si a veces este mensaje nos enseña que cuando Dios prueba nuestra fe, al final de ese milagro no solo vamos a obtener el milagro que pedimos, sino que también nosotros vamos a ser transformados, porque vamos a estar insistentemente cerca de Dios y lo vamos a conocer bien como lo conoció ella. Y eso es lo que el Señor quiere cuando no nos contesta nuestras peticiones y nos desesperamos porque queremos algo y no lo recibimos. Pero Dios quiere algo mejor para nosotros, y lo mejor que quiere es que seamos salvos, que recibamos la salvación, que conozcamos que tenemos a un Dios todopoderoso. Y por eso a veces no nos contesta de una, porque sabe cómo somos. Si nos contesta, ya no volvemos a orar, ya no volvemos a pedirle nada, ni nos acordamos que necesitábamos de Él. Entonces Dios es tan misericordioso que así nos lleva de a poquito para enseñarnos su amor, para enseñarnos cómo conocerle a Él. Y aquí vemos en el texto que dice, muchas veces hasta la gente que está a nuestro alrededor nos va a decir cosas que nos van a quitar el ánimo de seguir buscando a Dios. Porque le dicen los discípulos, despídela, le dice, es muy molesta, grita, ya nos trae aburridos, viene dando voces detrás de nosotros, decirle que se vaya. Yo creo que cualquiera de nosotros, en nuestro sentido común, lo que hubiéramos esperado de ellos, porque eran los discípulos, era que le dijeran, Señor, ayuda a la pobrecita, mira, desde allá viene siguiéndonos, gritando, que la ayudes y ayudarla. Pero no, hicieron lo contrario, despídela, mucho molesta. Entonces vemos cómo esta mujer no le importa todo eso y persigue su milagro, sigue luchando para obtener ese milagro que ella quería, que era que su hija se sanara. Y después se la pone más difícil todavía Jesús. Y así pasa en nuestra vida cuando tenemos un problema con las enfermedades. Por ejemplo, uno está clamando por un familiar que sane y en vez de sanar empeora, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios no nos está escuchando, pero es cuando Dios más cerquita está de nosotros. Así como con los discípulos de Emaús, que caminaron con Él por todo el camino y no le conocieron que Él iba con Él.
porque Él está en silencio, ahí nos está cuidando, y porque si no, no aguantáramos las pruebas, hermanos. Las aguantamos porque Dios está cerquita de nosotros. Él está en nuestra barca y no va a dejar que nos hundamos. Pero esta mujer nos demuestra que sí había conocido verdaderamente a Jesús. Cuando su fe es probada, ella más insiste en su milagro. Ella no se rinde. Ella espera su turno. Ella sabe a quién había ido a buscar. Porque Jesús le dice que Él no ha venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando ella oye esa palabra, ella se acuerda de la palabra de Dios en el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahí ella se ve que pudo confirmar que sí iba a tener lo que ella andaba buscando, porque ya encontraba a su pastor. Y eso es lo que nos cuesta, ir a buscar a Jesús y consolidar eso, que Él es nuestro pastor. Porque cuando nosotros ya consolidamos y ponemos nuestra fe en la roca que es Cristo Jesús, de ahí para allá todo es lindo, en la comunión que hay entre Jesús y nosotros, entre Dios y cada uno de nosotros. Debemos de aprender a fortalecer nuestra fe a través de buscarle, para que cuando venga la prueba no nos rindamos y nos vayamos. Porque muchas veces hacemos como dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el 11:12, que a los suyos vino, dice, y los suyos no le reconocieron. Aquí Jesús está rompiendo un contexto de que a esta mujer no la debía ni mirar, pero Él sí la mira, porque Él nos mira por igual a todos, y más cuando mira un corazón lleno de fe como el de ella. Jesús se conmueve y la va a ayudar. Ella sabía que con su pastor nada le iba a faltar, porque esa es la promesa que hay en la palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ella estaba pasando por valle de sombra y de muerte porque su hija estaba gravemente enferma, pero ella sabía que ahí estaba el pastor, que su vara y su cayado, dice la palabra, le infundirían aliento. Entonces ese aliento ella lo había agarrado y no lo soltó. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, no soltar la mano de Dios cuando estamos en la prueba. Porque nuestra fe va a ser probada, hermanos. Y dice allá en un proverbio que cuando más confiados estamos, dice que la prueba es repentina. Cuando uno está más tranquilo, de repente le pasa lo malo. El día malo llega a nuestra vida, y si no estamos fomentados en la roca que es Cristo Jesús, el diablo nos va a devorar. Así es que esta mujer nos está enseñando, aparte de que no debemos de hacer excepción de personas y amar a todos por igual, porque eso estaba haciendo Jesús, a tener una fe sólida, una fe fuerte, una fe inquebrantable, que su fe no falló ni por la crítica, ni por la vergüenza, ni por la negativa de Dios. Ella siguió firme porque Jesús no le contestó, la ignoró, pero ella no se rindió. Supo esperar, no se rindió nunca y conocía las promesas del Señor. Yo creo que todos nosotros conocemos las promesas del Señor, pero nos falta fe. Nos falta fe, porque el mismo Jesús dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza siquiera, y se le diríamos a la montaña que se mueva y se movería. Entonces a todos nos falta fe y debemos de pedirla. Si allá en Hebreos dice que si estamos faltos de entendimiento, que lo pidamos y Él lo va a dar en abundancia. Y cuando tenemos entendimiento vamos a empezar a entender la palabra y nuestra fe se va a ir creciendo. Así es que después le dice en el 25, entonces ella vino y se postró a Él diciendo: Señor, socórreme.
en vez de decepcionarse, de irse, de rendirse, de correrse, ella insiste más fuerte. Ella insiste más fuerte porque ella quiere su milagro. Ella, antes de eso, ella ya había demostrado que conocía a Jesús más que los israelitas, porque ya lo había reconocido como el Mesías. Ya había demostrado que reconocía la soberanía de Dios porque lo llama Señor, lo llama hijo de David. Pero ahora vemos que esta mujer se humilla, no se rinde, se humilla y le dice, Señor, y se arrodilla y le dice, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esa palabra perrillos tiene una gran controversia aquí. Puede pensarse que es un insulto, pero yo creo que hay un historiador, creo que es Flavio Josefo, que dice que esa palabra no es perro, sino que es cachorrito. Entonces Dios la estaba tratando de una forma dura pero sutil a la vez, para que era una enseñanza tanto para ella como para los israelitas, para que entendieran que no solo ellos tenían derecho de la salvación. Y ella entiende también ese mensaje. O sea que esta mujer sí conocía a Dios. ¿Y qué es lo que nos está enseñando la palabra a nosotros? Que debemos de aprender a conocer a Dios. Ella entiende lo que Jesús le está diciendo y no se enoja, no se ofende, no se molesta, sino que contesta con calma, con tranquilidad, y le dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella sabía que ella estaba dentro del plan de salvación del Señor. Ella ya lo había entendido, lo que todos los israelitas no habían entendido, ella sí lo había entendido. Porque un perrito está ahí debajo de la mesa y cuando se le cae algo a uno se lo come, pero está dentro de la casa, ¿verdad? Es acariciado por todos los de la casa, es consentido. Está ahí porque los animalitos así son, deben de estar ahí, no porque no los queramos o algo así. Entonces ella entendía esa metáfora que Jesús estaba utilizando, de que ella sabía que los hijos era Israel y que el pan era la palabra. Ella sabía que allá en Tiro y Sidón había un montón de dioses, estaba Baal, estaba Astarte, los 800 o no me acuerdo cuántos dioses de acera son, ahí estaban todos esos, pero sabía que aún las migajas que caían de la mesa de Jesús eran más suficientes para sanar a su hija que todos esos dioses paganos que ella tenía en su ciudad, y por eso había ido a buscar a Jesús. Y eso es lo que cuesta, dejar la ciudad pagana y soltarla y venir verdaderamente ya con un corazón cambiado delante de Jesús para recibir nuestro milagro. Porque para eso hay que dejar los ídolos, hay que dejar la idolatría, hay que dejar malas costumbres, hay que dejar las ciudades corruptas que pueden ser lo que a mí me gusta y yo sé que no le agrada a Dios, pero a mí me gusta y lo sigo haciendo. Entonces esta mujer nos está enseñando que ella sabía que en ese lugar, aunque fueran migajas, pero esas migajas eran suficientes para sanar a su hija y para salvarse ella y su hija, porque eran las migajas que caían de la mesa del Dios Altísimo, de la mesa de Jesús. Esta mujer nos está enseñando que no hay cosa imposible para Dios, aunque nosotros físicamente la veamos pequeña, para Dios no hay cosa pequeña, porque Él es todopoderoso. Él es nuestro poderoso gigante que va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Eso es lo que ella nos está diciendo, que Él es nuestro guerrero, que Él es el que pelea por nosotros. Ya vimos que tenía un montón de enemigos ella ahí a su alrededor, la iban a criticar, la podían apedrear, hasta los discípulos la estaban corriendo,
Pero ella no los escuchó, escuchó la voz de Dios, escuchó la palabra que venía del dador de la vida. Y cuando escuchamos esa palabra es que nosotros recibimos lo que queremos, recibimos nuestro milagro, porque ella nos enseña que alrededor de nuestro problema va a haber un montón de adversidades también, que no va a ser fácil. Cualquier situación difícil que venga a nuestra vida no es fácil. Siempre va a tener miles de obstáculos, pero nuestra fe los va a romper. Va a romper esas barreras quizás mentales de la gente, porque uno puede pensar que es inferior a otro o muchas cosas, no sé cuál sea la dificultad que usted tenga y cuáles son sus barreras que usted se pone, pero aquí vemos que Jesús a través de esta mujer cananea nos está enseñando que no hay ninguna. Si tenemos fe, no hay barreras, no hay obstáculos, solamente tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Solo eso, hermanos. Dios solo nos pide fe y obediencia. Solo nos pide una fe grande y obedecer su palabra. Y después dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y ella anda buscando el reino de Dios aquí. De ahí ella estaba consciente que lo demás que venía era la sanidad de su hija, que eso era lo que ella más anhelaba en su corazón. Seguramente lo había conocido allá, como les decía al principio, Jesús los alimentó a los 5,000, que no fue tomada en cuenta, pero Dios sí la vio. Puede ser que nosotros vengamos a la iglesia y puede decir uno, sí fue a la iglesia, pero ni siquiera me saludó el pastor. Pero Dios la vio, hermana o hermano. Dios lo vio que vino con un corazón dispuesto a recibir su palabra. Y eso es lo que nos debe importar, que nos vea el Señor. No debemos de poner la mirada en los hombres, dice la palabra, porque si ponemos la mirada en los hombres, nuestro corazón se entristece porque nos van a fallar. Pero Dios no nos falla, Él es fiel a su palabra y cumple sus promesas. Debemos de insistir por nuestro milagro, así como esta mujer insistió, y al final lo vamos a recibir, hermano. Ella le dice al Señor, cuando Él le dice que aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos, entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe. Cuando nosotros tenemos una fe sólida, una fe que sabemos que con todo lo que estamos haciendo vamos a conseguir el milagro, Dios se va a agradar con nosotros. Cuando seguimos su palabra, cuando cumplimos esta palabra que tenemos en este libro sagrado, debemos de leerla y ponerla en práctica, y al final, cuando nosotros estamos en la prueba, vamos a escuchar la voz de Dios. Jesús, ese pasaje de Jesús me encanta, porque Jesús estaba a punto de empezar su ministerio y Él sabía que no iba a ser nada fácil. Me imagino que estaba preocupado porque Jesús sabía todo lo que le iba a pasar en esos 3 años que anduvo cuando se va a bautizar en el Jordán. Pero está preparado, porque dice Jesús: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando hay fe, Dios se complace en nuestra fe. Él se enorgullece de nosotros como hijos. Y la palabra se encarga de mostrarnos eso casi en todas, de que Él se enorgullece cuando somos obedientes y cuando confiamos en Él. Y nos dice un montón de veces que dice la palabra que si creemos, todo es posible. Si podés creer, todo es posible. A Marta le dice con lo de Lázaro:
no te he dicho que si puedes creer, entonces pues verás la gloria de Dios. Entonces lo que le está diciendo, tened fe, Marta, tened fe, María. Igual eso nos dice a nosotros, tengan fe, hermanos de la iglesia León de Judá, que van a recibir su milagro. Tengan fe y crean que lo que les he prometido se los voy a dar, porque yo no miento. Entonces confiemos en esas promesas y si estamos faltos de fe y de sabiduría, pidámosela al Señor. Pidámosela al Señor y Él la va a dar esa fe. Nos va a dar esa sabiduría para que podamos entender su palabra y poder guiarnos correctamente, y va a ver cómo va a cambiar nuestra vida. Porque así como dice en un pasaje, creo que es en Colosenses, donde dice que hay que dejar al viejo hombre. Así es cuando empezamos, por eso dice eso, porque cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a ir dejando ese viejo hombre, y poco a poco vamos dejando cosas que hacíamos antes, que ya no las hacemos, y no porque el pastor me diga, mira, ya no lo haga, ni siquiera yo misma me digo ya no lo haga, sino que simplemente ya no tengo deseo de hacerlo. Ya no tengo deseo de hacerlo porque el espíritu que hay en mí ya me redarguye y me guía a hacer lo correcto. Me guía a caminar por el camino de la senda del Señor. Y antes, como no tenía esa guía, yo caminaba en mi propia fuerza. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, entonces caminamos correctamente y Dios se agrada en nosotros. Y empezamos a tener una comunión con Dios. A veces decimos, no sé cómo orarle al Señor. Y a veces es tan fácil orarle al Señor. Por ejemplo, en mi trabajo yo tengo un montón de compañeros. A veces llego cansada y yo solo le voy a dar gracias a Dios. Pero de repente me acuerdo que pasó tal cosa y digo, Señor, ayúdale al jefe, a la jefa, a la compañera, al cajero. Y empiezo cuando acuerdo ya estoy orando un buen rato. Y ahí empezamos, cuando usted empieza a hacer eso, empieza a hallarle gusto a la oración y empieza a tener más intimidad con el Señor. Pero si llegamos con la oración y empezamos a pedirle por nosotros, Señor, te pido que me des tal cosa, que me des tal cosa, le va a dar sueño, hermano, porque es una oración egoísta. Le va a dar sueño y no, eso es todo lo que va a hacer, pedirle, y no va a agradecer, ni va a pedir por todo lo que, ni va a dar gracias por todo lo que Dios le dio en el día o en lo que llevamos de vida. Pero cuando empezamos a pedirle por otras personas, usted termina hasta cantándole al Señor, porque empieza a tener esa comunión entre Él y usted, y el Espíritu la llena, y empieza a ver esa comunión tan bonita que hay con el Señor. Esta mujer nos enseña a fortalecer nuestra fe, aunque estemos en medio de la prueba, en medio de las adversidades que como humanos podemos pensar que no tienen solución. Porque ella decía que su hija estaba endemoniada en ese tiempo. Quizás hoy sería una persona que tiene convulsiones o epilepsia. Alguien que padece de esa enfermedad, aún en el tiempo de nosotros, no es fácil curarla. Y solo se las calman con medicamentos, pero como fue donde el médico de médicos, se la quitó. Porque para lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, hermano. Así es que a confiar en el Señor, a fortalecer nuestra fe y a leer su palabra, porque ahí es donde vamos a aprender cómo ejercitar nuestra fe, cómo conocer a Dios. Pero si queremos que Dios me hable, pero no leo su palabra, nunca me va a hablar. Nunca me va a hablar. Debo de leerla y después Él me va a hablar. Cuando yo la leo, Él me está hablando. Y voy a empezar a soltar mis sentimientos y a tener una intimidad con Él. Así es que, hermanos, el mensaje de esta noche es que cuando necesitemos un milagro de parte de Jesús,
lo primero que tenemos que hacer es salir a buscarlo. Para que lo conozcamos, debemos de buscarlo. Y así lo vamos a conocer. Cuando lo conocemos, vamos a empezar a tener fe y a creer que lo que necesitamos el Señor lo va a dar. Cuando nuestra fe se fortalece, usted no va a dudar, aunque tenga miles de obstáculos negativos y grandes, más grandes que su problema, usted no va a dudar que su milagro lo va a recibir, porque tiene un Dios más grande que los obstáculos y que su problema. Jesús siempre nos enseña lo que ha hecho esa mujer. Allá cuando estaba en el versículo de Mateo 14:19, donde está de alimenta a los 5,000, cuando le dan los panes, él lo primero que hace es mira al cielo, levanta sus manos y mira al cielo y bendice los panes. Lo mismo que ha hecho esta mujer. Ella puso su mirada en el Señor. Ella bendice al Señor porque lo adora. Dice que se arrodilla, le clama. Ella hace lo que Jesús nos enseña a hacer. ¿Y qué pasa cuando obedecemos la palabra de Dios? Recibimos lo que pedimos. Así que busquemos a Jesús, no lo rindamos, tengamos fe de que lo vamos a recibir. Y Jesús está siempre con nosotros, aunque creamos que no nos está escuchando, porque ella puede decir que no lo oía, pero Él ahí estaba. Él la estaba oyendo, solo estaba probando su fe, estaba viendo si su fe era fuerte, tan fuerte como para resistir lo que le venía más adelante, porque muchas veces el problema que tenemos, en vez de irse arreglando, se va a poner más fuerte, hermanos. Se va a arreciar. Y por eso Jesús nos prepara. Él nos prepara para que resistamos. Y dice, no me acuerdo en qué versículo, pero dice que oremos y velemos y el diablo huirá de nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. Que el Señor me les bendiga, hermanos.